¿Cómo está, doctora? ¿Me escucha? Buenos días, sí, mil disculpas, estaba con un video de interferencia. No se preocupe. Oiga, usted tiene un ático ahí, lindo. Es muy bonito, muy bonito. No me diga eso, que en la universidad me apodaron, me mal apodaron la decana del ático. Se da cuenta. A ver, doctora, queremos escuchar cuál es su lectura de estos primeros días de gobierno de Guillermo Lasso. Si usted cree que tendrá o no peso el hecho de que ojalá llegue a los 9 millones, o tal vez no llegue a cumplir su posiblemente más firme promesa de campaña. Y de ahí en más, debe convocar, ¿le parece que debe convocar consulta? ¿Consultar qué? Porque esa era otra de las cosas un poco sobre las cuales construyó su campaña electoral. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, han transcurrido ya un poco más de 100 días, ¿verdad? Si no me equivoco. No, nada que ver. Todavía no. Hablemos desde 30 días. Sí. Estoy perdida con los tiempos. No, 30 días. Los primeros 100 días van a ser seguramente determinantes, donde podamos medir mucho más la efectividad de las promesas y el impacto de las primeras decisiones, porque estos primeros 30 días, sobre todo, yo creo que ha tenido un peso importantísimo a nivel discursivo, y eso no es menos. Efectivamente, más allá del eslogan que ha utilizado el gobierno nacional sobre el gobierno del encuentro, pero creo que algunas de los señales que nos ha dado después de la conformación de su gabinete, como por ejemplo el día de ayer que se conmemora el orgullo de la diversidad, y ese acercamiento, ese guiño de ojo a los movimientos LGTBI es sin duda determinante. ¿Por qué? Porque es determinante. No ha habido cambios normativos. El reconocimiento de derechos atraviesa necesariamente por la modificación de leyes, y las leyes no dependen del Ejecutivo, como todos sabemos, pero sí es importante a nivel político, ¿no es cierto? Estos primeros 32, 33 días son determinantes en ese sentido, ¿no es cierto?, en invitar a la gente a gobernar. En los próximos 60 días sí va a ser determinante que se cumpla. Para mí, el gran partido que está en juego es la vacunación. Más allá de todas las ofertas de campaña, más allá de todas las decisiones en materia económica, en materia internacional, que también es un aspecto importantísimo que ya lo estamos palpando cuando hablamos de las vacunas, pero realmente el partido que se está jugando el gobierno nacional y la sociedad ecuatoriana es la de la vacunación. Sí, ese es un partido, pero el otro partido que tiene, que es sumamente complejo también, más difícil de los que nos tocó como selección, es el de superar la crisis, ¿no? Usted conoce que el déficit fiscal es enorme, que no hay plata, que difícilmente puede emprender, por ejemplo, en una agresiva obra pública para dinamizar la economía, para multiplicar el empleo. Ese es otro agujero negro que tiene el gobierno del señor Lasso. ¿Cómo ve usted esto que indudablemente va a constituir también otra carga pesada, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo en que el tema económico es determinante, y después también vamos a que todas o la mayoría de aquellas ofertas que se hicieron a nivel político atraviesan por cambios normativos, y esos cambios eventualmente va a atravesar por una consulta popular, con lo cual es cuesta arriba la gobernanza que viene, y eso ya lo sabemos, ya lo hemos dicho en otros espacios. Pero yo sigo pensando que tanto la reactivación económica como la posibilidad de poder cumplir con esas ofertas está supeditado como nunca antes hemos vivido a un condicionante, que es el conseguir las vacunas. Si no se cumple con esa vacunación, como lo dijo el presidente, en los 100 días, yo creo que ahí sí las cartas van a estar echadas en la peor manera, y no me refiero solo para el gobierno nacional, sino para la sociedad ecuatoriana. Para poder pensar en reactivación económica, para poder pensar en toma de decisión a nivel político, tenemos que estar vacunados, y mientras eso no se concrete, va a ser muy difícil. Hasta ahora, en este primer mes, hemos visto efectivamente una mayor organización. Creo que eso nos ha dado cierta confianza al ver que se borró con esa oscuridad o esa nube gris que existía en torno a cómo y a quién se vacunaba, ¿no es cierto? Vemos mayor transparencia, pero también vemos algunos elementos reales, que más allá de la oferta y de la intención del gobierno de turno, esto es un tema de geopolítica. Esto depende de la dimensión del Ecuador en el mundo, que el Ecuador se aisló del mundo durante más de una década, que el Ecuador no es relevante ni tiene peso para el escenario internacional, que conseguir vacunas para nosotros va a ser mucho más difícil que para otros estados, que esto ya ni siquiera atraviesa por un tema monetario, sino por un tema de poder político. Entonces yo insisto en que
el primer gran partido y la batalla que tiene que jugarse el gobierno nacional. Solo ganó las elecciones. Ahora lo que tiene es que lograr con herramientas diplomáticas y con habilidad política el poder conseguir estas vacunas, que va a ser lo determinante para que pueda empezar a trabajarse en lo siguiente. Claro. A ver, doctora, ¿y no cree usted que en algo que debe haber posiblemente una corrección del gobierno es en la comunicación? Le explico por qué. Disculpe, no le explico. Le comento por qué. Porque no se puede limitar o no se debería limitar la comunicación a las redes o a TikTok. Es una información que no llega necesariamente a toda la población. En el tema de las vacunas, por ejemplo, mucha gente en los sectores rurales no tiene interconexión, no tiene internet, no accede a esos mensajes. ¿No cree usted que debe hacerse una campaña nacional? ¿Qué importa que se interrumpan los programas de televisión, los noticieros, pero las novelas, lo que sea? Pero debería utilizar ese recurso, aunque ya ha dicho que no le gusta, pero debería usarlo considerando que es el tema, el punto de partida de la reactivación económica del Ecuador. Sí y no, es decir, estoy de acuerdo con usted que el rato que pensamos en comunicación quizás quedamos un poquito traumatizados los ecuatorianos, ¿no? Podemos confundir que comunicación es militancia o es mitin político o es propaganda. Propaganda no más, el estado de propaganda no se puede admitir nuevamente en el Ecuador, pero la comunicación es fundamental, es parte de la gobernanza y es un derecho de la ciudadanía. Si somos una ciudadanía que no estamos informados, estamos siendo menoscabados en nuestros derechos, en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, de lo que yo conozco, ha habido a nivel comunitario mucho trabajo en brigadas y eso también es importante, porque coincido con usted que no en toda la población llegue el internet. Tampoco es necesariamente va a llegar las cadenas nacionales. Ojo, llegan mucho más que el internet, de acuerdo. Pero, por ejemplo, las brigadas comunitarias que se ha hecho en visitas a zonas absolutamente rurales, creo que eso ha tenido gran impacto. Y sí estoy de acuerdo en que se puede fortalecer, sobre todo en la campaña de por qué es importante vacunarse, porque las cifras que salen en los medios de comunicación son escandalosas. Yo no lo puedo creer hasta ahora. El día de ayer escuchaba un reporte, indicaba que de cada 4 personas, al menos había una simplemente se presentaba de los convocados. Entonces ahí, no sé, tal vez es mi falta de conocimiento en la materia, pero me niego a pensar que la gente realmente no entienda la importancia de la vacuna y me temo que va a haber un tema de comunicación, de que la gente no es informada oportunamente. Entonces seguramente esa es una herramienta que esperemos que el gobierno nacional escuche a quienes estamos preocupados y pueda fortalecer. Doctora, ¿cómo está? Le saludo Omar Jaén, gracias por su tiempo, doctora. Doctora, ¿cómo cree que le puede afectar al gobierno de Guillermo Lasso las situaciones paralelas que van ocurriendo en este país de locos? O sea, por ejemplo, en estos momentos está reunida la Comisión de Fiscalización viendo cómo carajo meter el juicio político a Pablo Celi en el orden del día, pero primero está lo de René Ortiz, estuvo la votación del día viernes, tenemos un contralor que delega un nuevo contralor, pero dice el Consejo de Participación que ¿sabes qué? Puede ser que yo pueda encargar, pero déjame preguntar a la Corte Constitucional. O sea, es un tema que si bien no tienen que ver con el Ejecutivo, pero de una u otra manera dan sus coletazos al Poder Ejecutivo. ¿Cómo ve esto? Y más aún cuando se viene descubriendo todo lo que ha pasado con Contraloría, ¿no? ¿Se acuerdan el tema de octubre de 2019? Cómo María Paula Romo y Sonnenhofer decían que ciertos sectores habían sido los que quemaron la Contraloría y ahora se está descubriendo quién fue desde adentro el que quemó Contraloría, ¿no? Entonces, pero era parte de aquellos sectores. Claro, entonces, lo interesante es ver cómo este tema, que si bien no tiene que ver directamente con el Ejecutivo, sí le puede dar uno que otro coletazo al gobierno de Guillermo Lasso, ¿o no? No sé si el gobierno como tal, si medimos en términos de popularidad, pero a la gobernanza y a la sociedad y al desarrollo y a la recuperación, por supuesto. Hace un par de semanas yo escribía una columna que le titulaba La Ley del Ridículo, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos la parodia que pasa en el Ecuador, decimos aquí lo que impera es la ley del ridículo. Yo soy abogada y voy a decirlo esto de la manera más cruda, evitando ser malcriada, pero a mí no me da la gana de leer ese artículo ínfimo en alguna ley de tercer nivel que le faculta a
aquel funcionario y algún otro, al defensor del pueblo, a seguir ejerciendo el cargo. O sea, creo que lo que debe primar más allá de la norma, el artículo, la disposición, el reglamento, es el sentido común. Y lo que nosotros nos vemos aquí es en la ley del ridículo. En el Ecuador opera la ley del ridículo. Y claro, resulta que desde los centros de privación de libertad ocurre casi todo. Pues se organizan supuestas movilizaciones sociales, supuestamente protestas sociales, está comprobado que se organizan desde los centros de detención. Tenemos fábricas de armamento. Entonces esto es de locos, ¿no es cierto? Entonces no sé si le afecta al gobierno de Guillermo Lasso. Creo que nos afecta a los ecuatorianos, creo que nos afecta a las madres de familia que estamos en la casa tratando de salir adelante como familia y que nuestros hijos se eduquen para que tengan un futuro. Creo que afecta al adulto mayor que necesita cobrar una pensión, al emprendedor, al empresario. Esto, para comenzar, menoscabe nuestra dignidad y resta o elimina la posibilidad de que funcione un Estado de derecho eficiente, transparente y que promueve el desarrollo, que al fin del día es lo que todos y todas queremos. Ahora, doctora, mi último interrogante antes de darle paso a Londra. ¿Cómo ve la elección de Leonidas Issa como presidente de la CONAIE? Hay un sector de la opinión pública que lo quiere poner como el nuevo Abimael Guzmán, ¿no? Pero, por ejemplo, estábamos revisando una encuesta de perfiles de opinión con respecto a la imagen de Leonidas Issa y él tiene más del 50% de imagen positiva en Guayaquil y Quito, a pesar de todo lo que digan los medios de comunicación y ciertos influencers en redes sociales. O sea, son temas interesantes a analizar, ¿no? ¿Verdad? Obviamente una encuesta no es la verdad ni tampoco a veces lo que dicen los influencers en redes. Pero ¿usted cómo cree que puede ser esta relación CONAIE gobierno, CONAIE sociedad ecuatoriana, CONAIE asamblea también? Porque también hay ciertas disputas entre CONAIE y Pachacuti como tal. Yo le veo negativo. No le comparo con el señor Guzmán, Abimael Guzmán, ni mucho menos, pero yo creo que va a ser difícil. Va a ser difícil la relación, el liderazgo del señor Issa, más allá de que tenga adeptos. Es decir, si nosotros, guardando las distancias, pero el señor Hitler también tenía adeptos. O sea, a mí el temita de los adeptos no me dice demasiado. Me preocupa, pero no creo que necesariamente son valores arraigados de la sociedad. Creo que peor aún en este mundo de redes sociales, como usted bien decía, los famosos influencers, quien lidera opinión depende de varios factores, ¿no es cierto? A mí, ¿por qué me parece preocupante? Por la carrera política del señor Issa y porque recordemos, y esto sale de su libro, por eso buscaba para no cometer errores, aquí tengo una cita que dice que propone el comunismo indoamericano o barbarie. Eso es peligrosísimo. Hay que leerle al señor Issa, hay que mirarle al señor Issa en sus acciones. Estoy convencida que dentro de la CONAIE había liderazgos mucho más democráticos que podían aportar mucho más a la construcción de la sociedad ecuatoriana y defender y representar los intereses que efectivamente el movimiento indígena ha proclamado desde siempre. Considero, mi humilde opinión, que el señor Issa, viendo desde afuera, porque no es parte del movimiento indígena, pero como ciudadana ecuatoriana, considero que el señor Issa no es precisamente quien representa esos valores tan loables y respetables de la comunidad indígena. Lamento muchísimo, pero si es que es él quien ganó, creo que será la democracia, sus votantes, quienes tendrán que imponer un límite a esas expresiones y utilizando sus propias palabras bárbaras que suelen caracterizarle. ¿Cómo está, doctora? Le saluda Londra Santiago, un gusto. Doctora, ahora saliéndome un poco, bueno, es política también, pero un poco más la parte positiva de lo que está sucediendo en este caso un mes y un poquito más del gobierno de Lasso. Entonces, hablar, por ejemplo, de ayer, esta conformación de la Secretaría de Diversidad, algo que, según yo, se aleja por completo de lo que siempre se había dicho en campaña o la postura ideológica de Guillermo Lasso y su bancada. Incluso recuerda estas declaraciones del vicepresidente, en ese momento candidato a vicepresidente, hablaba de las clínicas, de homosexualización, etcétera, ¿no? Pero ahora se crea la Secretaría de Diversidad y es algo que realmente impacta a la ciudadanía. Se está yendo también por otros sectores, Guillermo Lasso, ¿no? Buenos días, Alondra. El gusto es mío poder conversar con usted esta mañana. Claro, es completamente, nos toma de sorpresa, pero voy a utilizar una frase muy coloquial. Dando gracias a Dios no primaron las creencias personales, porque creo que es así como debe funcionar una sociedad democrática.
Yo lo he dicho en distintos espacios que respeto como la que más las posturas del tanto que he expresado en lo privado, en lo personal, nuestro presidente, el señor Guillermo Lasso, algunos de sus colaboradores no las comparto, pero demócrata convencida como soy la respeto. No les pido que cambien de forma de pensar. No soy de las que cree que uno puede ir por la vida cambiando ni imponiendo a la gente, pero lo que sí pido, y en este punto exijo como ciudadana, es que en lo público, cuando hablamos de la diversidad y de tantas otras problemáticas o temas relevantes de la sociedad, se habla en términos de derechos. Claro. Eso es lo que nos establece el Estado de Derecho. Las creencias personales, los dogmas, son el fuero interno, ¿no es cierto? Cuando tú pasas a ser un personaje público, no tienes por qué dejar de lado tus creencias personales. Respeto y reivindico su derecho a hacerlos públicas también, ojo. Pero me alegra muchísimo que existe esa comprensión de lo que es del Estado. No creo que el señor Lasso ha cambiado su postura, no tendría por qué, pero creo que entendió y que no le quedó grande hasta ahora el papel de presidente de la República. Cuando hablamos en la sociedad y en lo público, hablamos en términos de derechos. El acto de ayer fue reflejar que desde la política pública se va a entender la discusión de los derechos y que no es perfecto, ojo, nada es perfecto aquí, todo puede cambiar. A mí, por ejemplo, me sigue haciendo ruido, si me permiten, así como aplaudo y reconozco mucho, la mayoría, todo me parece positivo. Pensemos en la conformación del gabinete, solo son 7. Solo son 7 las mujeres que están ahí contempladas en puestos de dirección. Esto no es una novelería, esto no es un tema de estética, esto es un tema de compromiso y de derechos. Entonces yo creo que todavía hay mucho que caminar, pero eso no deja de lado que yo como ciudadana y como tantos otros reconozcamos, aplaudamos las iniciativas del gobierno nacional y nos dé la inmensa esperanza de que la sociedad ecuatoriana ha cambiado y que sabemos que las discusiones de lo público serán en el marco de los derechos y de los derechos humanos. Claro, es que, doctora, el proceso de construcción también de algo totalmente estructural es lento y es bien pesado. Yo estoy de acuerdo con usted. El tema de la paridad es muy importante y hay que seguir luchando por este tema, ¿no? Pero estamos viendo que de alguna forma a lo que voy es que se está acercando a sectores que podría incluso comprometer a sus seguidores, ¿no? Comprometer, seguir la línea de Guillermo Lasso. Lo que voy es que su política ya no es tanto de dividir, sino que realmente se ha tomado en serio esta palabra de encuentro. Y le pregunto, cuando llegue el tema de lo del aborto, a la hora de vetar o no las regulaciones que va a hacer la Asamblea, ¿seguirá siendo la postura de Guillermo Lasso como Guillermo Lasso o realmente decidirá como ahora, como presidente de un Ecuador y un país laico? Es una súper buena pregunta y no sé la respuesta, habría que preguntarle al presidente, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no es cierto? Yo creo que un buen liderazgo va a poder llevar a quienes le siguen más allá de las creencias personales. Confío en que así sea. Los ecuatorianos hemos madurado, no somos los mismos de hace 20 años como sociedad. Efectivamente, visto que existe algún malestar, creo que es mínimo, porque creo que si algo nos ha demostrado hasta ahora el presidente de la República con su capacidad de discrepar en democracia, es que precisamente es un estadista, que es lo que no veíamos hace muchos años. Esperemos que siga siendo así y vendrán momentos difíciles. Ahorita todavía estamos en luna de miel. Vendrán momentos difíciles. No todas las decisiones nos pueden gustar a todos y no nos deben gustar a todos. Y eso es algo que ahí sí, quienes estamos en este lado, ustedes, mi persona, yo creo que nosotros podemos ahí aportar. Aprendamos a disentir, sintámonos cómodos con pensar distinto. Es algo que todavía nos va a tomar un poco de nuevo a los ecuatorianos. Bueno, muchas gracias, doctora María Paz Hedrick, por esta comparecencia en Un Café con JJ. Que te gustó. Un buen día, doctora. Gracias, doctora. Igual, un saludo a todos quienes nos escuchan en Guayaquil. Muchísimas gracias.